que dirige el famoso magistrado Antonio Di Pietro, el de la Operación Manos Limpias de los años 80. Y bueno, en primer lugar, le quería preguntar, el otro día, hace 15 días y tal, lo vi en internet, en YouTube, o una cosa de estas, una intervención suya en el Parlamento Europeo. El señor Bátimo es vicepresidente de una cosa que se llama Eurolat, que es una asamblea parlamentaria que reúne a parlamentarios latinoamericanos y europeos. Una intervención en la Eurocámara, no sé si era en Bruselas o Estrasburgo, en la cual usted le daba un tirón de orejas a la presidencia española porque entendía que se estaban firmando un montón de acuerdos con países latinoamericanos, como por ejemplo citaba Colombia, Guatemala, en los cuales Honduras. También, sí. Y de Colombia decía usted que eran países en los cuales Europa ahí no estaba verificando lo que debiera verificar en materia de cumplimiento de derechos humanos, y citaba casos de asesinatos de sindicalistas casi a diario y tal, ¿no? Sí, no era una intervención muy directamente política la suya, no estaba filosofando del Parlamento. Porque efectivamente el punto es, Guatemala está incluido en esta lista porque hay problemas efectivos respecto de acuerdos previos con Guatemala. No tiene que hacer directamente con derechos humanos, pero Honduras y Colombia son dos estados donde Europa tendría que intervenir un poco más fuertemente antes de firmar acuerdos de asociación privilegiados, porque en Colombia se mata un sindicalista cada día, más o menos, y en Honduras hay un gobierno golpista todavía, porque estas elecciones no fueron tanto democráticas como se pensaba, etcétera, etcétera. Son formas de legitimación de gobiernos que decimos que no lo merecen en sentido de los derechos humanos. Y el peligro es que justamente España, que es un gobierno socialista, como tiene esta presidencia rotativa del Consejo Europeo, quiere firmar estos acuerdos porque son como suceso, como resultado de la presidencia. Pero tendría que estar más cuidada en esta relación. Esto es todo. Alguien sugiere todavía que hay intereses económicos españoles muy profundos en Colombia, que decimos que se toman ventaja de este acuerdo. Pero dejamos de lado este interés económico particular. El problema es que efectivamente lo que sabemos en el Parlamento Europeo, yo no sé, no todos comparten esta actitud, obviamente. Paradójicamente, la derecha del Parlamento Europeo está de acuerdo con el gobierno socialista español. Ahora, siempre se tiene que tener sus sospechas cuando la derecha está de acuerdo con nosotros. Puede ser que estamos un poco equivocados, no sé. Pero esta es la razón. Y la cuestión de América Latina me interesa muchísimo porque no solamente soy vicepresidente de esta cosa que se llama Eurolat, que en italiano suena un poco como Parmalat. Sí, que parece que van ustedes a promocionar el Real Madrid. No tiene nada que hacer con la leche. Sí, porque latte en italiano. No, es que efectivamente es un consejo, es una asamblea interparlamentaria con 75 diputados de parlamentos latinoamericanos y 75 diputados del Parlamento Europeo. Yo obviamente no fui elegido en este cargo porque he sido elegido con la regla del, ¿cómo se dice? El método D'Hondt. Es decir, tocaba a un parlamentario de nuestro grupo la segunda vicepresidencia. Bueno, ok, y el Parlamento Europeo Latinoamericano no tiene mucho poder, efectivamente. Sería muy interesante, pero es como una caja de resonancia para problemas que se pueden después reproponer a niveles más decisionales, obviamente. De todas formas, a pesar de que casualmente esto fue lo que yo vi en internet, que era un tirón de orejas al gobierno español, hace 2 años cuando estuvo en Las Palmas hicimos una entrevista
y usted dio sobre Rodríguez Zapatero una opinión muy favorable. ¿Le pareció que era un hombre que era capaz, creo que decía usted cómo era, que aunque en el ámbito económico-financiero nadie podía hacer muchas cosas, que al menos era capaz de tomar decisiones en el ámbito de las libertades civiles que mantenían el espíritu de la izquierda, y que en su país nada de eso había, ¿no? También mi esperanza en el gobierno de Prodi en Italia, que ha sido muy breve el último, pero no puede cambiar muchísimo en las estructuras económicas porque dependemos de muchísimos factores internacionales que nos obligan a ser finalmente un Estado capitalista, al final, más o menos. Pero por lo menos que mantenga el espíritu de la izquierda en el sentido de algunas medidas simbólicas, como las bodas de homosexuales, los derechos civiles en general, etcétera, que sirven a no perder la mayoría, entre otros. Efectivamente, a un certo punto Prodi la perdió. Por esto no sé si es solamente esta la razón, pero efectivamente ahora la izquierda italiana está un poco peor que antes de los gobiernos de Prodi. Si se puede, a lo peor no hay límite. Señor Bálsamo, en el planteamiento de este seminario hemos entendido, señalado o apuntado el hecho de que esta primera crisis global no es solamente una crisis de carácter económico y financiero, sino que es básicamente una crisis de época. Y que este hecho tiene que ver básicamente con lo que llaman la quiebra de lo que los sociólogos denominan el programa institucional, ¿no? Las grandes instituciones básicas no funcionan, la escuela, el juez, es decir, no funcionan en su dimensión de articulación simbólica de lo social, no solamente es que no funcionen por un problema de gestión, es mucho más allá de eso, ¿no? Sí, las dos cosas. Yo le quería preguntar simplemente cuál es la dimensión que le otorga a esta crisis, si considera que es una crisis de época o realmente qué es lo que estamos viviendo. Sí, efectivamente hay una crisis de época porque se transforma muchísimo la vida social. Esto es lo que se trata de discutir hoy. Por ejemplo, hemos entendido las presentaciones de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, donde se habla siempre del problema de que ha devenido la sociedad tardocapitalista después del Fordismo, después de la fábrica fordista, después de la conciencia de clase, etcétera, etcétera. Esto es importante. A mí me parece que el capitalismo puede desarrollarse de esta manera un poco suicidaria, que es demostrada por la crisis reciente, porque hay en la vida social una transformación en el sentido de una neutralización. Este es un término que yo aprendí a utilizar por Carl Schmitt, que no, pero se puede utilizar sin referencia a Carl Schmitt. Es decir, que por ejemplo, en una de las últimas elecciones políticas en Italia, los dos antagonistas se reprochaban recíprocamente de haber copiado el programa del otro. Que se puede imaginar algo más absurdo en una lucha electoral. Dice, no, ustedes han copiado nuestro programa. Y nadie era escandalizado. Parecía que lo normal era que siempre se trata de hacer las mismas cosas, pero nosotros, la izquierda, somos un poco menos deshonestos, menos corrompidos, los otros lo son más. Pero este es un argumento que utilizan los otros también. Nosotros somos más religiosos, ustedes no lo son, etcétera, etcétera. Es terrible. Hay un efecto neutralizador, yo creo, de los más media, que obviamente no son tanto, la propiedad de los más media no es tanto compartida. En Italia tenemos las televisiones de Estado que ahora dependen del gobierno, que depende de Berlusconi, que es el dueño de otras televisiones privadas, de una gran agencia de publicidad que controla muchísimos los diarios, porque si la publicidad se retira de un diario, el diario perde, etcétera, etcétera. Es todo un problema de este tipo. Yo creo que hay una atmósfera de neutralización que a un cierto punto yo mismo he considerado como, decimos, un poco fisiológica, porque si uno te pide, ¿prefiere vivir en una sociedad conflictual o una sociedad armónica? Tú dices, bueno, prefiero una sociedad armónica. La idea que se pueda sobrepasar las fases de la violencia internacional
a través de unas fases de luchas puramente económicas. Por ejemplo, a mí como ciudadano italiano, inmediatamente, no me importa nada si el banco, algunos bancos italianos son comprados por bancos españoles. Son como luchas de grupos dirigentes, de dueños, de shareholders, de acciones, etc. A mí no me toca. He pensado que efectivamente tenía algo fisiológico, un desplazamiento de la... He pensado, pero no lo creo más. No estoy más de acuerdo con esta grado de tentativa. No, que había algo fisiológico en esta neutralización de los conflictos sociales. Ahora, incluso antes de escuchar a Néstor Cló, soy más favorable a una sociedad más conflictual. Por ejemplo, yo he escrito mi conferencia de congedo porque me jubilé hace un año y de una lectura de un texto que se llama Del diálogo al conflicto, que me parece bastante importante. Una sociedad sin conflicto es una sociedad que se dispone quizá a un fascismo morbido, un fascismo meno violento, pero siempre fascismo es, siempre totalitarismo es. En los locales públicos al tiempo del fascismo estaba escrito sempre qui non si bestemmia, non si sputa per terra e non si parla di politica. ¿Se comprende? No, no se blasfema, no se sputa y no se habla de política. Esto es lo que pasa bastante ahora en el mundo occidental. Siempre se habla, se discute de administración, etcétera, etcétera. Esto no es tan sano, porque la administración nunca es neutral. Hay siempre alguien que administra y otros que son administrados. Sí, en estos 20 años la impresión que causó la caída del muro de Berlín es que finalmente una democracia liberal iba a ser capaz de organizar consensualmente la vida y que iba a disolver todos los antagonismos. Eso se ha visto que no es así. El antagonismo es constitutivo de lo social, ¿no? Sí, es constitutivo de lo social. Incluso, es bueno que sea así, además, probablemente, ¿no? Incluso es la condición previa de la fundación de una constitución, porque yo siempre, como hay todo este discurso muy legítimo sobre la no violencia, por ejemplo, y recientemente, no hace algunos años, un político de la extrema izquierda italiano, Bertinotti, ha declarado su actitud no violenta, diciendo también que la revolución rusa había sido demasiado violenta. Yo me pregunto, ¿y cuándo va a declarar que incluso la revolución francesa ha sido demasiado violenta? Es decir, que lo que en los libros de historia se dice el comienzo de la modernidad ha sido un acto violento que nosotros declaramos que no compartimos. No sé, me parece exagerado. Yo creo que efectivamente incluso el problema que tiene Habermas, cómo se instituye una sociedad en la cual hay un diálogo libre entre los interlocutores, etc. No es tan fácil, no se puede persuadir al rey de Francia de dar la Constitución sin matar a alguien, incluso el rey, obviamente, y la reina. Quindi, en todo esto, yo en estos últimos años, efectivamente, intenté también justificarlo desde un punto de vista teórico heideggeriano. Descubrí, pero es una descubierta, como se dice en italiano, del agua caliente, no todos lo saben, pero filosóficamente se trata de justificarlo y de articularlo un poco más bien. El origen de una situación de diálogo libre no puede ser un diálogo libre. Los revolucionarios franceses, cuando mataron al rey, no hicieron un referéndum, simplemente porque no había leyes sobre referéndum, no había una constitución. Quindi esto me preocupa mucho porque la visión tradicional de una racionalista, de una sociedad que se desarrolla, donde cómo se desarrolla la libertad económica capitalista, se desarrolla también la democracia, es absolutamente utópica, ni siquiera utópica, semplicemente irrealista.
no pasa esto, sobre todo porque supone una posibilidad de desarrollo social donde hay un orden que no se discute. Yo me enfadé muchísimo hace algunos años con el discurso de uno de nuestros presidentes de la República, lleno de buenas intenciones, pero que decía, un discurso del Año Nuevo, los ciudadanos sí se trata de tolerar porque obviamente, sí, más o menos decía esto, yo lo interpreto de una manera un poco radical. Decía, bueno, los pobres no tienen que revoltarse porque si no va a ser peor por ellos. ¿Cómo se dice? Ok, se queden por favor, que acepten el orden existente, que no lamenten o no intenten cambiar. Esto es un problema que siempre se representa, obviamente. A mí me gustó muchísimo esta mañana escuchar mis dos colegas que no había escuchado mucho a la Cló, sobre todo porque no sabía cómo pronunciar su apellido. En francés. Aprendo ahora que sus se llama abuelos la son franceses. Ok. Hay un restaurante en París que se llama la Clos de Lilas. La Closerie de Lilas. No. Una cosa, en lo que llamamos este escenario en el que la crisis aterriza, que es el escenario de la crisis de la quiebra de las representaciones, Sí. de las ideas fuertes, de los grandes relatos, usted hizo un buen trabajo de desmontaje de esos grandes relatos en los años. No se lo digo, no es una acusación, al contrario, me parece que era muy interesante, posiblemente era lo que tocaba, ¿no? Sí, efectivamente. Y sin embargo, al término de ella, y entramos un poco en materia, al término de esa desfundamentación que usted hace de la ontología, de todo lo demás, de la metafísica, retoma de nuevo la militancia. Es como si hubiera habido un punto a partir del cual usted recupera la acción política de un modo distinto, ¿no? Habla de un comunismo débil, habla de una religión sin Dios, pero es un modo de no caer en el nihilismo, ¿no? ¿Cómo es el recorrido ese? Esto era, como puedo decir, el éxito del 68 en Italia. Porque, por ejemplo, después del 68, en Italia, como la revolución no ha tenido suceso, algunos se retiraron en el privado, se construyeron las comunes, por ejemplo, que se disolvieron después de algunos años porque nunca se sabía quién tenía que lavar los platos. Es una común. Y sobre todo las mujeres no aceptaban la división del trabajo tradicional. Usted hace en la cocina, nosotros hacemos la política. No, por favor, etc. Los que no se retiraron en el privado han tomado la vía de la lucha armada. Yo en este periodo he sido muchísimo. No fue un clandestino armado, ante todo porque no fue soldado, como mi madre era viuda y no se me admitió. Quindi no sé cómo tener un arma en la mano, efectivamente. Me viene al espíritu la historia de Simone Weil, la grande filósofa francesa, que participó a la guerra civil española, pero participó solo para 2 o 3 días, o muy poco, porque había sido puesta a la cocina. Y como veía, tenía una vista muy corta, puso un pie en una gran marmita de agua bollente, ha tenido que volverse a Francia sin participar ulteriormente. No, pero digo, no tenía ninguna vocación a la violencia revolucionaria, ninguna preparación. Pero finalmente he hecho esta experiencia a través de personas que conozco, que han tomado la vía de la lucha armada, de la clandestinidad, y al final yo me di cuenta que había toda una retórica del sacrificio, del martirio, que como estudioso de Nietzsche no podía compartir, porque la idea que se trata, la guerrilla en Italia podía seguir solamente durando 20 años de guerrilla y después con Stalin. Ahora yo me he dicho, si tengo que trabajar por esto, en este marco, no lo quiero. Empecé a desarrollar la idea de un superhombre nietzscheano
que no participa al juego político directamente, que hace un poco más, un poco lo que se describía Chantal Mouffe esta mañana, de una suerte de diserción, lo que a este tiempo Toni Negri llamaba la autonomía, más o menos. Es decir, son grupos más o menos anarquistas que se sustraen a la observancia social, sea de la producción, sea de la consumación, y que representan un núcleo, un inicio de transformación, de revolución. Yo estaba de este lado en este momento, pero esto me daba la oportunidad de desarrollar el pensamiento débil como destrucción de los grandes metarrelatos, lo que Lyotard llamó los metarrelatos, etcétera, etcétera. Y ahora estoy todavía de acuerdo con el pensamiento débil, entendido en este sentido, pero tengo un poco de problemas. ¿En qué sentido? En el sentido que no se puede solamente destruir las ideologías dominantes. Una vez más, no todo se resuelve en la disolución del orden existente, sobre todo si se vive en una sociedad democrática donde más, por lo bien o por lo mal, siempre se trata de persuadir a ciudadanos a votarnos, por ejemplo. Si no, uno efectivamente toma el poder con la revolución, lo que a mí no me resulta ilegítimo, solo que no se hace, es irrealístico, quindi no soy en contra de la toma del poder violenta, sino que toda violencia en nuestro mundo se da lugar a un crecimiento de la violencia del poder. Si uno incluso se tome, por ejemplo, los hechos de Génova en el 2001, todo esto se intensificó la represión en lugar que ayudar la transformación social. Quindi io soy uno violento pragmático, es decir, me parece que hoy la violencia armada inmediata, por lo menos en las sociedades occidentales con la OTAN, la Unión Europea, etcétera, etcétera, es imposible. Hoy sería incluso imposible la Revolución Francesa, porque ¿cómo? Los revolucionarios matan al rey, intervienen en Inglaterra, Unión Europea, OTAN, todos, y ¡tac! Esto es lo que pasa. Quindi se trata de inventar una manera, un subversivismo que tenga en cuenta todo esto marco general. Bueno, como usted se ha empeñado en el texto de el título de su último libro, Volver a ser lo que se era. Sí, el subtítulo, el título verdadero es Ecce Homo, que es divertido. Volver a ser lo que se era, ¿verdad? El subtítulo. Hagamos un recorrido mínimo por dos nombres propios de la filosofía que representan mucho en usted para finalmente plantear 3 o 4 cuestiones políticas directamente hablando. Los nombres propios son Nietzsche y Heidegger. Yo le voy a hacer 2 preguntas sobre cada uno o una de ellas. En principio, sobre Nietzsche me interesa mucho su parte de desfundamentación. Entonces, por ejemplo, en Genealogía de la Moral, Nietzsche dice que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad del accidente. Sí, la pregunta es, ¿qué significa Nietzsche hoy? Y me refiero, se lo pregunto en este momento de crisis, ¿qué enseñanza o qué puede representar o qué aporta? Es una pregunta que yo siempre me repropongo porque he escrito muchísimas cosas sobre Nietzsche. Es usted el mayor experto europeo en Nietzsche. Creo que he inventado muchas diferentes interpretaciones de Nietzsche. Como prueba del hecho que la filosofía no es una ciencia de eternidades, sino de crítica ideológica de día al día. En muchos sentidos, yo llamo mi filosofía ahora, la llamo con muchísimos apellidos, incluso con insultos. Pero una sería la ontología de la actualidad, que es un término utilizado por Foucault en los últimos escritos, pero no sé hasta qué punto él la entendería como yo la digo, porque Foucault pensaba que la ontología de la actualidad era como una suerte de autobiografía histórica, como saber lo que desde uno, de dónde uno proviene, etc. Yo la pienso como
el estudio del sentido del ser en la situación presente. Era la pregunta de Heidegger en Sein und Zeit. Era lo que le iba a preguntar a Jorge. Etcétera. Vamos a llegar a Heidegger después. Pero, ¿qué significa Nietzsche hoy? A mí me parece, de un lado, que la actualidad de Nietzsche consiste justamente en esta desfundación de toda visión del ser como algo estructuralmente dado, como algo sustancial. Porque si usted ve lo que Heidegger llama metafísica, incluso Nietzsche quizá, pero no tiene una definición tan clara y determinada como la de Nietzsche, pero es la misma cosa. La metafísica es la idea que hay un ser del cual nosotros dependimos, somos creados, somos partes, pero que está allá, que es y no puede no ser, de una manera parmenidea. Lo que hacemos en la historia no se comprende en este sentido. Todas las discusiones sobre la libertad de la predestinación en la historia del cristianismo son ligados a este hecho que el Dios de los cristianos, desde un punto de partida, después de un cierto punto, ha sido el Dios de los griegos, es decir, el acto puro de Aristóteles, etcétera, etcétera, en el cual es muy difícil imaginar que hay algo nuevo. Ahora, Nietzsche prepara a Heidegger en este sentido que rechaza toda la idea de un ser dado una vez por todas, incluso la idea del eterno retorno, pero es una idea autocontradictoria, como muchas ideas de Nietzsche. En el caso de la idea del eterno retorno, lo interesante es la interpretación que usted le da como algo a construir, ¿no? Sí, es decir que sí, porque una vez más, en Nietzsche esta idea del eterno retorno sea una idea que se presenta, quiere presentarse como una idea incluso física, científica, porque él dice que como la materia es finita, el tiempo es infinito, no se puede imaginar que las configuraciones materiales no hayan tenido lugar ya una vez. Todo puede retornar. Pero todo esto a mí me parece incluso un poco vecino de la ciencia contemporánea. Si uno piensa a los resultados de la astronomía, de la cosmología post-einsteiniana, decimos, esta idea de una esfera eterna donde nada se pierde, yo siempre tengo este problema. Si inventamos un telescopio muy poderoso que se pone a 2000 años luz de aquí y podemos mirar sobre la Tierra, vamos a ver Jesús en Palestina, por ejemplo, porque vemos la luz. Obviamente el punto es que la velocidad de la luz tiene su límite, quindi no se puede hacerlo. Pero efectivamente a mí esto no me repugna, solo no sucede en pensarlo claramente. La otra interpretación del eterno retorno que Nietzsche mismo da de su idea es cómo tendrías que ser feliz para aceptar que este momento se repita eternamente. Que era como decir, el eterno retorno es como un ideal de coincidencia de existencia y esencia, de lo que pasa y el sentido, que es como cuando Sartre en la cuestión de Méthode dice que va a venir un tiempo en el cual los que hacen la historia serán dueños también del sentido de lo que hacen, en contra de la astucia de la razón de Hegel, etcétera, etcétera. Es siempre esta idea de plenitud que se trata de tomar como un ideal regulativo en el mundo. Por esto, por ejemplo, Nietzsche me parecía inconciliable con una actitud de mártir del revolucionario, porque era sobre todo un poco marcusiano Nietzsche, es decir, no aceptamos más la idea del desplazamiento en el futuro de la plenitud, lo queremos ahora, inmediatamente, y si no, todo es un engaño de los poderosos, de los poderes eclesiásticos, sociales, etcétera, etcétera. Un sentido de Nietzsche sería esto. El otro, obviamente, es también la idea que el conocimiento nunca es objetivo, que es objetivo solamente al interior de un marco epocal
que implica también criterios de verificación o falsificación, pero que estos criterios nunca fueron elegidos sobre la base de un otro marco paradigmático, sino los encontramos en nuestra existencia. Claro. Yo hago siempre este ejemplo para aligerar un poco el discurso. ¿Hay un vampiro entre nosotros? Miramos, no sé si hay alguien con un dientes. No, es decir que es una pregunta sin sentido, porque no tenemos más criterios para definir un vampiro. Pero al final del siglo XVII hay relaciones de policía, obviamente de la región de la Transilvania, que es la patria de los vampiros, donde se decía, la policía oficial que va a abrir las tumbas para ver si sale sangre fresca. No sale sangre fresca, dunque no es un vampiro, etc. ¿Cómo se perdió la creencia en los vampiros? ¿Con un experimento crucial? No creo. Se perdió porque se disperdió, como las creencias en las brujas, como muchas otras cosas, que tenían una formalización social a este tiempo. Y nosotros no los creemos más, como en muchas otras actitudes. Ahora, el paradigma de la verdad es un paradigma que podemos modificar y tal vez se transforma. Por ejemplo, como dice Thomas Kuhn, que es el inventor de esta teoría de los paradigmas, sí, se pasa de un paradigma al otro, por ejemplo, desde el sistema del sistema tolemaico al sistema copernicano, pero sin que alguien haya demostrado claramente que los unos tienen razón y los otros no. Se murieron, dice Kuhn, se murieron los discípulos de Ptolomeo a un cierto punto, y los otros han devenido copernicanos. En Nietzsche hay una bellísima frase donde dice que no tenemos que pretender tener razones cuando abandonamos una cierta teoría, porque no lo teníamos cuando lo hemos aceptada. Es todo bastante ligado a nuestra existencia, etc., pero no son estructuras racionales duras que nos permiten que ahora me doy cuenta que, etcétera, etcétera. Yo justamente tenía aquí apuntada una frase de una obra suya, que es de Nietzsche, Más allá del bien y el mal, en relación con el tema del saber absoluto. Él reacciona contra el saber absoluto. Lo digo porque la pregunta probablemente sea de actualidad, pues tenemos un saber absoluto técnico-científico también, frente al cual yo querría que usted me comentara su opinión, ¿no? Él reacciona frente al saber absoluto hegeliano, por decirlo así, y dice que perecer por el conocimiento absoluto bien podría formar parte del fundamento del ser. ¿Podemos perecer por obra y arte digamos, de los avances técnicos científicos? El punto es que la noción misma de absoluto es una noción de poder y no de conocimiento. Esto es interesante para mí, efectivamente. El absolutismo es siempre alguien que se piensa como absolvido, no ligado per ninguna regola. Quindi il sapere assoluto también en Hegel tenía esta connotación de soberanía. Al final yo me doy cuenta de todo, y darme cuenta significa tomar posesión de algo. Ahora, yo creo que, por ejemplo, hoy el problema de la ciencia y de la tecnología científica es también un problema de conexión con el poder efectivo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué yo estoy en contra de los OGM? ¿De los organismos genéticamente modificados. No tengo obviamente ningún respeto para la naturaleza como estaba antes, porque todo es bastante modificado, toda la agricultura pasa a través de esta modificación, etc. Solo que me preocupa el hecho que los OGM son producidos por Monsanto y son objetos que no pueden reproducirse. Hubo en India un montón de suicidios de campesinos que no podían comprar más las semillas nuevas. Todo esto ahora, sí, esto es una objeción, tal vez, por ejemplo, Habermas se encuentra de la manipulación genética porque
una vez más, respecta la naturaleza. Esto es lo que crea el Papa, que recomienda el libro de Habermas. Por esta razón, Habermas tendría que tener sospechas, no publicarlo más. Pero, de otro lado, efectivamente, Habermas tiene una razón de tipo liberal democrático. Es decir, la manipulación genética no se hace en un laboratorio ideal. Se hace en laboratorios que son subvencionados por poderes, por sociedades económicas. Se corre el riesgo de brevetar, crear patentes de la vida, de partes de nuestro cuerpo, etc. Esto es un problema. Siempre es un problema de dominio social y no simplemente de absoluteza del conocimiento. Yo mismo no creo en la verdad objetiva, sobre todo porque no creo que esa pueda ser presentada sin que haya un poder que la recomienda, sin que haya el consenso de Washington o otra cosa de este tipo. Esto me parece importante a discutir, obviamente. En su actual etapa de militancia política, es una militancia política modulada por su recorrido intelectual, evidentemente, y por el pensamiento débil en particular. Usted en un momento dado dice que a partir de una cierta interpretación de Heidegger y de Nietzsche, así como de René Girard, usted pensó que debilitamiento, cuando se hablaba del pensamiento débil en el año 83, pero que ahora lo he puesto en práctica, debía significar también un modo de emancipar al ser. ¿Nos podría explicar esto de un modo? Sí, es decir que el problema de la emancipación, obviamente el término mismo de emancipación tiene que ser un poco discutido, pero tomámoslos como conocido. Emancipación significa todo lo que siempre los filósofos han prometido. No prometían incluso, sí, prometían que un conocimiento mejor de la realidad. Pero ¿por qué yo tendría que tener un conocimiento mejor de la realidad? Porque después soy más libre. Puedo trabajar sobre la realidad. El mismo Aristóteles, en uno de los primeros libros de la metafísica, habla del hecho que no se puede conocer todo. Y esto es obvio. Pero se puede conocer todo y tomar posesión del todo a través de los principios. Si yo conozco los principios, los arcai, puedo en alguna manera dominar la realidad, ni simplemente. Es decir, que efectivamente emancipación es el sueño tradicional de la filosofía. Te prometo una más grande felicidad, etcétera, etcétera, si tú sigues o si tú compartes lo que te enseño, por ejemplo. Platón, obviamente, era esto. Aristóteles también. Ahora, la emancipación, ¿qué puede ser? Hasta ahora, decimos hasta el pensamiento débil, modestamente, no sé, pero siempre la filosofía pensó a la emancipación como realización de un modelo dado. Hemos entendido esta mañana estas dos presentaciones de las cuales aprendí muchísimo. Yo no sé si tengo algo que comunicar, pero he aprendido mucho. Esta idea de un modelo que se da desde el origen, como en el mismo Marx, el pensamiento de una sociedad originaria que era armónica, no dividida, no conflictual, etcétera, etcétera. Esto ha sido siempre el sueño de la... Incluso ahora yo que me digo joaquimita, es decir, un discípulo de Joaquín de Flores, que es un santo, un gran monje de la Edad Media, que había vivido en un pueblo de la Calabria donde yo fui candidato al cargo de alcalde, pero no fue elegido. Esto es un punto en desfavor del lugar, obviamente. Una mancha negra en su ideología. Siempre que hay como un desarrollo de la historia de la salvación. Por ejemplo, me interesa mucho de Joaquín de Flores la idea que estamos ahora en la edad del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La edad del Espíritu Santo es la edad de la lectura espiritual de la Escritura Sagrada.
es decir, de una lectura libre, transformativa del mensaje cristiano, etcétera, etcétera. Ahora, aparte de todo esto, es verdad que la idea de emancipación siempre se fundó sobre la pretensión de buscar un modelo originario que se tenía que reconstruir. Para mí, la única posibilidad de la emancipación es la idea de reducción de la violencia y no de la realización de un modelo originario. Es un cambio para mí muy importante porque significa un ideal político que no es simplemente un ideal liberal, porque reducir la violencia significa también reducir el hambre, por ejemplo. No es para reducir el hambre o la dominación social de los pobres, etcétera, etcétera, se trata de hacer algo positivo. Pero la debilitación es la forma de la emancipación, es decir, las relaciones entre los hombres no son inicialmente armónicas y después devienen violentas. Son al comienzo siempre violentos porque son como el instinto de sobrevivencia. Cuando se descubren los corrompidos en política, ¿qué dicen ellos? Tengo familia. En Italia se dice esto. Sí, ok, tomo los bribes, las macetas del dinero, pero tú sabes qué puedo hacer. Se tiene que vivir. Ahora, el instinto de sobrevivencia es siempre un instinto de sobrevivencia. No sé, ¿por qué incluso un cristiano rechaza un poco esta idea? Porque siempre tiene la idea que el mundo ha sido creado por Dios, que era perfecto y se gastó después, se arruinó después con el pecado original. Es efectivamente, son los maniqueos, o creo algunos gnósticos de la antigüedad pensaban que el mundo había sido creado por el diablo y Dios intentaba limitar un poco los daños, por ejemplo. No es tan extraño, sobre todo porque pensando así, yo no es que soy un gnóstico, pero no creo mucho a la idea que Dios ha producido toda esta máquina del universo. Por esto, por ejemplo, puedo ser también evolucionista, puedo creer en el Big Bang, aparte que el problema es, sí, pero el Big Bang es consecuencia de una variación. Y esta variación, ¿cómo se produjo? Quindi yo permanezco religioso en este sentido. Usted ha hecho una simbiosis entre su regreso a la militancia comunista, usted se denomina comunista, aunque un comunista posmoderno, y la religión, el regreso a una religión sin Dios, a una religión, no sé cómo podemos llamarla, ¿no? Debilitada. Y el nexo es la caridad, ¿no? La idea de piedad y de caridad, ¿no? Sí, esto es importante. Esa es la síntesis, digamos. Sí, la síntesis es que en lugar de la verdad yo pongo la caridad. E incluso ¿En qué sentido caridad? Se tome, por ejemplo, porque en el sentido de Heidegger, la verdad se da solamente al interior de una apertura histórico-cultural que yo comparto, el paradigma. Pero para compartir esto tengo que tener una solidaridad con los otros. Por ejemplo, cuando Wittgenstein habla de los juegos de lenguaje, ¿por qué yo tendría que participar al juego de lenguaje de mi sociedad en lugar de hablar un otro lenguaje totalmente diferente? No hay no hay un imperativo. Obviamente hay el problema que se llamo leche, la leche, se la llamo piedra, me dan piedras cuando quiero tomar un café cortado, quindi effettivamente es una razón pragmática. Pero al final el hecho de compartir un lenguaje es un hecho de participación humana que no es demostrado de una manera definitiva, de evidencia. Yo tengo que amar a mi próximo. ¿Y por qué? Hay alguien que amo porque me gustan, otros que no amo porque son feos, agresivos, malos, etc. Berlusconios, por ejemplo. Dunque no hay una razón demostrativa para el respeto del otro, etc. A mí me parece que esto es una derivación del mensaje cristiano que ha sido
malentendido incluso por la Iglesia tal vez, porque cuando la Iglesia hace las cruzadas, obviamente no es tanto respetuosa de la caridad, se trata de matar los infieles. No somos herederos de todo esto. Incluso como herederos de todo esto descubrimos ahora el sentido de la caridad. Yo no pienso que la Iglesia de los siglos pasados se equivocó muchísimo. Respondía a condiciones objetivas diferentes, no lo sé. Hoy, como vivimos en el mundo posmoderno, en el mundo que Nietzsche describe como el mundo de la voluntad de poder, etcétera, etcétera, descubrimos que no podemos vivir en sociedad sin ser caritables o solidarios, porque hay un mundo que se ha integrado siempre más y si no realizamos esta capacidad individual de conexión con los otros, que es lo que Nietzsche llamaba el superhombre, el Übermensch. Sin embargo, eso es una propuesta, quiero decir, esa actitud para con los demás implica un acto de voluntad y una toma de conciencia, pero el acto de voluntad y la toma de conciencia sabemos que no tienen como mucha fiabilidad ni durabilidad. Sobre todo hoy no se puede más predicar la solidaridad sobre la base de una argumentación puramente racional. Porque tendría que... no me gusta vivir en un mundo de dominación. Sí, pero si yo soy uno de los dominadores, ¿por qué no? Sí hay una contraobjeción incluso en esto, porque se vive en un mundo de dominadores y dominados, se me enamoro de una chica o de un chico che sta dall'altro lato, non puedo salir la noche con él o con ella. Quindi incluso los dominadores tienen un poco de razones para un mundo, en favor de un mundo más abierto. Pero fundamentalmente a mí me parece que es un problema de, una vez más, de lo que yo comparto naturalmente. Benedetto Croce decía que no podemos no decirnos cristianos. Es decir, que no podemos pensarnos sin toda esta tradición. Lo que significa que los musulmanes o los budistas se piensan de una manera diferente y yo no quiero convertirlos. No tengo ninguna pretensión de universalidad, solo que yo, como parte de esta tradición judío-cristiana del Occidente, no puedo pensarme sino en estos términos bíblicos, más o menos, transformados, secularizados, etcétera, etcétera. Pero esto me parece la única razón para mí por ser todavía religioso y cristiano, no papista, obviamente, porque el problema del Papa es que tiene una autoridad. Si el Evangelio fuera predicado sin la pretensión de hacer un Estado Vaticano, un concordato con la Italia, privilegios económicos para los institutos eclesiásticos, etc. Yo quiero que ninguno es enemigo de Jesús. Son enemigos de los curas. Esto es otro. Tal vez tiene razón. Un par de cosas para terminar, que son desarrollos políticos suyos. Usted ha dicho que la democracia normal para subsistir necesita cierta dosis de subversivismo o de subversión, de presión extraparlamentaria, que hay que recuperar una cierta tensión entre la democracia formal y el impulso vital que la impugna por su carácter plenamente formal, ¿no? O estrictamente formal. Y habla usted de imaginación, es decir, invoca usted a inventarnos formas para presionar a la democracia para que no se cierre en su carácter formal, ¿no? Sí, porque efectivamente la democracia formal que conocimos en Occidente tiene un camino suicidario, es decir, que ¿quién gana las elecciones en los Estados Unidos? El señor que tiene más dinero, que ha colectado más dinero. Obama dice que ha tenido su dinero de la campaña electoral a través de pequeños contributos. Okay. Puede ser que sí, puede ser que no, yo nunca lo creo mucho. Es decir, que la democracia formal como es en Occidente es un gran engaño, una gran ideología que sigue permitiéndonos, esto es la fuerza de esta democracia, que permite una esclavitud tolerable.
en muchos sentidos. Nosotros somos efectivamente muy condicionados por los poderes económicos, los poderes de las grandes familias que poseen, incluso la Federal Reserve americana, etc. Pero al final es siempre mejor que el fascismo que nos mataba directamente. ¿Hasta cuándo va a ser mejor? Hasta, por ejemplo, hasta el momento de la exhaustión de los recursos del planeta, cuando van a haber guerras por el aire puro, por el agua limpia, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que es la dirección en la cual nos impulsa el capitalismo dominante. Es la idea de un desarrollo indefinido que quiere siempre producir más objetos y más vendidas y más, etcétera, etcétera. Yo sé que esto es el Producto Nacional Bruto, PNB. Podría crecer muchísimo si los franceses vendían todas las pinturas de sus museos, por ejemplo. Sería un gran progreso económico. No lo sé, lo que pasa también en Italia, etc. Tomar este índice como un índice decisivo es terrible porque nos condena a todos a una reproducción salvaje de la vida, de la producción. La economía financiera que se desarrolló recientemente es solamente el máximo de la paradoja, es decir, no producción de mercancías a través de otras mercancías, sino producción de dinero a través de otro dinero. Es el colmo del irrealismo que pero mata gente, porque la crisis da lugar a desempleo, etcétera, etcétera. Quindi es bastante complicado. Yo me inspiro por esto me parece que el pensamiento débil como emancipación a través de una reducción de la perentoriedad de los principios, la reducción del poder de los poderosos, una sociedad más amistosa. Alguien ha dicho que los Estados Unidos han exportado en todo el mundo la infelicidad. Yo no sé si es verdad, pero lo sospecho mucho, porque cuando voy a Estados Unidos encuentro amigos que emigraron, dicen, tú sabes que mi hijo, mi chico, empezó a tomar medicamentos porque a la escuela aprende esto, medicamentos para los nervios, para resistir a la presión de la competición social. Mamma mía, esta es una expresión italiana, madre mía, no sé cómo se dice. Quindi effettivamente hay razones de imaginar una sociedad que yo llamo comunista, porque retomo la definición originaria de Lenin del comunismo, que era electrificación más soviet, que era desarrollo económico tecnológico más poder popular en todas las formas posibles. Se puede imaginar eso una revolución... en su formulación más tecnocrática sería sí, desarrollo no económico, sí, desarrollo económico y participación social. Lo que ha dicho Ernesto Laclau, etc. Yo me siento un discípulo de Laclau, incluso que nunca lo estudié mucho porque como nombraba frecuentemente a Lacan, yo cuando veo el nombre de Lacan, me retiro un poco porque digo, he conocido muchísimos estudiantes que han dicho, no, ahora voy a estudiar Lacan para hacer un trabajo filosófico después. Se perdieron en el lacanismo, en la interpretación de la interpretación. Yo no los veo más. Y una última cuestión que le planteo. Sí. Usted ha establecido que el límite de la democracia formal, como sistema soportable, podría ser la explotación definitiva de los últimos recursos naturales, que a partir de ahí vamos a tener un problema. Sin embargo, hasta la fecha, yo recuerdo hace como 2 años que hicimos otra entrevista, que era cuando comenzaba la crisis, y usted la titulamos algo así como, pensé que esta crisis traería la protesta social, pero la resignación es enorme. Yo se lo pregunté hace 2 años y usted me lo respondió así. ¿Sigue pensando que la resignación es enorme, digamos, frente a la crisis o no? Porque yo le planteaba, en los años 70, una crisis de esas dimensiones habría hecho resurgir fenómenos como los de las brigadas rojas y todas estas locuras. Hoy en día, sin embargo, es distinto, ¿no?
Io penso... 2 años después le hago la misma pregunta. ¿Lo ve todo igual de resignado o qué? No, io credo che quando hemos discutido de este punto, era más o menos el comienzo de la crisis. Ahora, por ejemplo, en Italia, Berlusconi y las fuerzas de la derecha pretenden hacernos creer que la crisis se terminó. Pero yo veo, viviendo en el noroeste de Italia, el Piemonte, Lombardía, Génova, etc., que las industrias siguen cerrando, sigue creciendo el desempleo. Quindi me digo, no me gusta absolutamente que la crisis devenga más grave, pero estamos conociendo los efectos de la crisis hoy. Y me parece incluso que la resignación está acabándose, que la paciencia del pueblo, que cuando decía que era enorme, ahora puedo decir que es abnorme, es anormal que la gente tolere tantas miserias, tantas transformaciones negativas de su existencia sin revoltarse. La lucha es entre la normalización neutralizadora y un crecimiento de los conflictos sociales. Yo lo sé que la idea de conflicto social es un poco, no rechaza mucho, porque a mí también me gusta vivir en una sociedad donde no tengo que salir armado con revólver, etc. Pero no sé si finalmente este ideal de sociedad no es un ideal mortífero. Podría evocar aquí a Freud, Eros y Thanatos, porque la idea de una sociedad estable, por ejemplo, siempre en Europa también se habla de garantizar la estabilidad social. Ma a quién le interesa la estabilidad social? Si uno ha nacido pobre, feo, quiero la estabilidad, no quiero transformar. Esto es una idea que yo tiro de Walter Benjamin, es decir, que los poderosos piensan que la historia tiene una racionalidad, porque ha llegado a ellos. Pero los pobres, los no poderosos, no pueden pensar en la racionalidad de la historia, quieren solamente trasformarla. E quindi io non so, come classe media, perché la classe media è la peor, ovviamente, la classe media è sempre la que determina la afirmación electoral de los poderes conservadores. Lo que llamaba la FLO el significante flotante, ¿no? Sí, que cae de lado. Io non so, come classe media ovviamente tengo istintivamente la necesidad de vivir en una sociedad stabile. Pero si me miro alrededor y sobre todo si pienso al futuro, porque la derecha siempre me dice, ma tú estás un profesor universitario, tienes un salario de jubilación, etc. ¿De qué te preocupas? Sí, pero como cristiano incluso tengo que ser comunista. Bueno, y como clase media puedo preocuparme de lo que pasará en 10, 15, 20 años, cuando los gobiernos occidentales preparan planes no para guerras interestaduales, sino para el contrasto a la guerrilla. Las armas, por ejemplo, que se venden más hoy, no son las bombas atómicas. Ellos están en Corea, quizá van a estar en Irán, están sobre todo en Israel, en los Estados Unidos, etc. Bueno, pero esto no interesa muchísimo. Interesan las armas ligeras que se utilizan para destruir los movimientos de calle, los movimientos de plaza, etcétera, etcétera. Esto me parece lo que yo tengo que tener en cuenta. Un futuro que si se sigue este camino del desarrollo capitalístico sin límites, va a ser un futuro intolerable para todos, incluso para esta maldita clase media de la cual yo soy una parte. Estupendo, Gianni Vattimo. Muchísimas gracias, un honor y un placer.